y temas que evidentemente están bastante en boga. Hoy día estamos... Espera, entendido. Hoy día representamos a Control Union Chile en su división de Academy. Control Union es un organismo de certificación holandés que tiene como enfoque el área de certificaciones, entrenamiento, collateral management, análisis, laboratorio, y la idea justamente es poder, dentro de la fase de difusión de nuestras actividades, el poder instaurar de manera regular este tipo de actividades, justamente para poder transferir conocimiento con personas altamente calificadas, y es por eso que hemos preparado esta sesión para hoy día. Control Union es un organismo de una empresa holandesa con presencia global en más de 70 países, más de 100 oficinas de manera global. Nuestro enfoque son las certificaciones, auditorías, entrenamiento y verificación de servicios, ¿ya? Tanto para normas privadas, voluntarias, como eventualmente para algunas normas obligatorias, como la certificación orgánica, para tenerlo como ejemplo. Dentro de nuestro pool de alternativas, estamos acreditados para normas asociadas a temas de sustentabilidad, seguridad alimentaria, agricultura, temas de frutas, vegetales, industria minera. Así que yo creo que una de las características que tiene esta organización es poder tener un enfoque transversal, y la idea justamente es poder tratar de ofrecer todo nuestro soporte, todos nuestros servicios de manera íntegra. Y para ir al grano, en esta tarde nos acompaña el doctor Triquelotis, Marcos, para los que nos conocemos hace bastante tiempo. Marcos es de profesión médico veterinario de la Universidad de Chile, tiene un magíster en gestión y ordenamiento ambiental en la Universidad de Santiago de Chile, y tiene un doctorado en ambiente y sociedad en la Universidad Nacional de Australia. Marco ha sido consultor e investigador en sustentabilidad y desarrollo organizacional con más de 18 años de experiencia en diferentes industrias de América Latina y Oceanía. Es consultor en calidad, salud y seguridad ocupacional y medio ambiente en industria de servicios, tales como la forestal, turística, agropecuaria, construcción, maestranza, metalmecánica, minería y procesamiento de alimentos, entre varias otras. Como investigador, su línea de investigación ha sido la evaluación de políticas ambientales en sustentabilidad ambiental, social y económica de diversas industrias y sus territorios. También ha trabajado con proyectos de economía circular y aquellos relacionados con los efectos del cambio climático. Entonces, para hoy esperamos poder desarrollar esta norma, que es bastante nueva, bastante desconocida, y esperamos obviamente poder generar la inquietud para poder en adelante seguir estando en contacto. Así que por favor, Marcos. Muchas gracias, Jorge. ¿Se escucha de acá también o no? ¿Se escucha de acá? ¿Sí? Hay que encenderlo. Me pilló la tecnología. Muchas gracias. Y estoy muy feliz de estar acá en este webinar, digamos, y también webinar y presentación presencial. Y hoy día vamos a analizar un tema una norma en realidad, acerca del uso eficiente del agua, ¿cierto? Que es la norma ISO 46001. Pero yo creo que se van a decepcionar un poco porque vamos a evaluar todo el contexto que justifica la implementación de esta norma, ¿cierto? En la más amplia gama de organizaciones, sean del rubro minería, sean del rubro alimentos, ¿cierto? Del rubro forestal, del rubro salmones, es decir,
tiene una aplicación en una amplia variedad de industrias. Así que los invito a acompañarme en esta presentación y vamos donde vamos a ir, obviamente, tener un tiempo al final para las preguntas. Bueno, ¿cuáles son los contenidos de esta presentación? En primer lugar, me gustaría referirme como un antecedente de contexto el cambio climático. La norma tiene un fuerte componente de razón de existir por el cambio climático innegable, ¿cierto? Con efectos antropogénicos, es decir, causados por el hombre, y que tiene obviamente en el caso de Chile, ¿cierto? Sobre todo lo que se dice la costa oeste, ¿cierto? De América Latina, un mayor efecto. De hecho, hay zonas de mayor impacto hídrico, con estrés hídrico. En segundo lugar, voy a referirme un poco a algunas causas, ¿cierto? Y acelerantes, ¿cierto? De políticos institucionales de la crisis hídrica. Es decir, hay un sistema de instituciones, ¿cierto? Y también un sistema de equilibrio de poderes políticos, ¿cierto? Porque viene de un tema político, de que pueden acelerar, ¿cierto? El mal uso del recurso hídrico. En tercer lugar, vamos a revisar un poco el impacto de la industria en general. Vamos a analizar ahí como ejemplo la minería y la agricultura, ¿cierto? Cómo han impactado y reducido, ¿cierto? Ese impacto mediante el uso de la tecnología. Y también de tecnologías, podríamos decir, blandas, ¿cierto? Dentro de los cuales la ecocertificación cobra un papel súper o tremendamente relevante. En cuarto lugar, vamos, y aquí me voy a detener un poco, espero no ofender a nadie, vamos a hablar un poco del actual ordenamiento jurídico, ¿cierto? Versus el propuesto en el borrador constitucional en el tema agua. Es importante que sepamos estos temas, independiente de la posición nosotros que tengamos, en términos políticos, porque es importante ver cómo podría afectar esto a la industria, en el tema de la administración del recurso, ¿ya? Y ver cómo nos podríamos adaptar. Y es obviamente una justificación para poder implementar una norma internacional de este tipo. Una razón. En quinto lugar, me gustaría detenerme en un concepto súper importante que ha sido parte un poco de la investigación que yo he hecho y que es la licencia, el concepto de licencia social para operar, ¿ya? Y un concepto que nace en la minería, fíjense, y se ha trasladado en que se generen una serie, ¿cierto?, de normas, ¿cierto?, de ecocertificados o certificaciones verdes, podríamos decir, para poder tener esa licencia social para operar. Por ejemplo, está el caso que ustedes conocen como una norma ya tradicional, que es la ISO 14001, ¿cierto?, la norma de gestión medioambiental. Porque es más importante que nunca un ecocertificado. Ahí vamos a comentarlo. En sexto lugar, ¿cierto?, que vamos a analizar en la presentación, vamos a discutir brevemente el rol de la norma ISO 46001, versión 2019, ¿cierto?, como un ecocertificado ante grupos de presión y la sociedad civil. Es decir, cómo yo me valido con esto, cómo yo me defiendo. En séptimo lugar, vamos a hacer un breve análisis de la norma, y aquí se van a enojar, no creo que se enojen, pero dejé la norma al final porque en el fondo este es un webinar de contexto, de proporcionar suficiente contexto, porque es importante tener esta norma, ¿ya? Hubo otra certificación, pero esta norma en particular, ¿ya? Para el uso eficiente del agua. Y vamos a comentar por qué es parecida a otras normas también y cómo se podría integrar. Si tiene una norma de calidad, por ejemplo, si usted como organización, como empresa. Y finalmente me tomé la libertad de dar algunas conclusiones y recomendaciones. ¿Ya? Pues partamos, ¿cierto?, viendo un poco el contenido de esta presentación. Bien. Cambio climático en Chile. ¿Qué saben de cambio climático? ¿Qué es lo que sabemos? Como la información de que se dispone actualmente. Bueno, afectados obviamente, se habla de que estamos más o menos en 18 millones de habitantes en el caso de Chile. Un poco más, yo diría. ¿Ya? Cada año van llegando un poquito más. ¿Ya? No sé hasta cuánto. Ahí sí sabemos que el cambio climático
es un cambio que ha afectado de manera acelerada. ¿Y en qué consiste en el fondo el cambio climático y cómo afecta al agua? Básicamente afecta en que cambia la distribución temporal, ¿cierto? Y espacial del agua, es decir, van a generarse efectos de escasez, ¿cierto? Muy prolongados en el tiempo. Por ejemplo, mega sequías, Australia, el caso de Chile, que estamos en los extremos, ¿cierto? Y además, cuando se producen los eventos de precipitaciones, se van a concentrar en un pequeño periodo de tiempo, ¿ya? Es decir, zonas que antes no llovía, empieza a llover más, ¿cierto? O se empiezan a deshielar algunos lugares, como en el caso de Rusia, ¿cierto? Y empiezan a verse aceleradamente estos eventos de desastre que estamos presenciando. No es el fin del mundo, es un acomodamiento en el fondo que hace el planeta, la biosfera, ante, en este caso, lo que se sabe, ¿cierto? Es la acumulación de CO2, ¿cierto? Sobre las 400 partes por millón en la atmósfera. En Chile, ¿cómo se ha manifestado? ¿Cierto? Bajas precipitaciones, sobre todo en la zona central, donde se han sentido mucho mayormente sus efectos, y también en la zona centro-sur, ¿cierto? Se habla de una mega sequía, de un ciclo de mega sequía mayor a 12 años de existencia, de duración. Dentro de esto, ¿cuál es el sector obviamente que está siendo más golpeado, ¿cierto? Los sectores económicos, la agricultura. ¿Por qué razón? Porque realiza más allá del 80%, incluso en alguna región el 90% del consumo de agua, ¿ya? Es decir, del consumo de agua dulce, más del 80% se aprovecha, y estos son datos de la Dirección General de Aguas, una institución estatal chilena, ¿cierto?, que se utiliza el agua dulce. Por lo tanto, ya existiendo un suministro que es restringido en la zona norte, ¿cierto?, y que ha existido por años, ¿cierto?, aun cuando han habido bastantes mejoras con plantas desaladoras, como lo vamos a comentar posteriormente, hay una amenaza que esto ocurra, ¿cierto?, en la zona central. Como ustedes saben, o han escuchado, en la zona de Valparaíso, ¿cierto?, donde yo resido, se hablaba que podría empezar un razoneamiento en agosto, pero gracias a que existieron algunas lluvias, ya eso ha bajado un poco el riesgo, pero todavía estamos en riesgo. En último lugar, ¿cierto?, eso me lleva a que si tengo suministro restringido a nivel completo, es que yo tengo un gran número de conflictos sobre los recursos hídricos y por los distintos usos. El consumo humano, en las zonas rurales, ¿cierto?, que no están completamente abastecidas, ¿cierto? La agricultura, y la agricultura también versus la minería. Es un caso clásico de conflictos ha sido en la zona norte, lo cual obviamente ha bajado, obviamente, valga la redundancia, en los últimos años. Ya vamos a comentar por qué. Pero siguen estando obviamente los conflictos. Bueno, Chile tiene 101 cuencas hidrográficas, alrededor del 47% de ellas se dice que está en un estrés hídrico, es decir, falta agua, ¿ya? Faltan billones de metros cúbicos, ¿ya? Obviamente hay una desigual distribución de caudal, es decir, cuánta agua hay por minuto, podríamos decir, por unidad de tiempo, de norte a sur. Obviamente más caudal en la zona sur, ¿cierto? Hay más fuerza del agua, hay más volúmenes que llegan de agua. Hay una alta demanda, obviamente, por el recurso hídrico. A medida que se incrementa la población por una cosa obvia, y para los usos industriales, a medida que crece el país, se desarrolla, ¿cierto?, hay una mayor demanda, ¿ya? Hablamos de usos consultivos y no consultivos según el Código de Aguas. Es decir, usos consultivos, que yo consumo el recurso, no lo devuelvo así como tal, y no consultivo, que puede ser usos de recreación, ¿ya? Por ejemplo, practicar un deporte. No la consumo para un proceso, o para consumo humano, puede ser. Por lo tanto, existen, como les comentaba, hay una existencia de conflictos importantes en el agua, ¿cierto?, tanto por las aguas superficiales y aguas subterráneas. Y también en esto hay que ser bastante claro, ¿cierto? Ha habido y existe todavía extracciones ilegales, ¿cierto?, en pozos, digamos, por particulares, ¿cierto?, inescrupulosos. Hay una falta, además lo vamos a comentar posteriormente, de fiscalización, pero no es porque el Estado sea malo, digamos, no quiera fiscalizar, sino que porque hay una
porque esa deficiente fiscalización se produce porque el Estado no puede tener un ejército de personas fiscalizando cada lugar, entonces se ve sobrepasado, ¿ya? Por lo tanto, lo que lleva a más conflictos todavía, también por a veces algunas industrias que han hecho también mal uso del recurso hídrico, ¿ya? También ha llevado al agotamiento del recurso en el agua dulce. El tema es que generalmente el agua alcanza, los caudales alcanzan en tanto no exista un contexto de sequía. Cuando hay un contexto de sequía, obviamente de cambio climático, esto va a generar conflictos porque va a bajar para todos, ¿ya? La gobernanza del agua, es decir, las instituciones que monitorean, que ven por su cumplimiento, hay varias, está repartida en varias instituciones, ahí solamente di algunas, pero hay obviamente juntas de vigilancia que no están mencionadas acá, ciertos consejos de agua, ¿cierto? Pero la más importante, sobre todo una de las más relevantes, es la Dirección General de Agua, ¿cierto? Que otorga los permisos de aprovechamiento de agua, del recurso. Desgraciadamente, y Chile no es la excepción, ¿cierto? Existe una alta burocracia en la gobernanza del agua, es decir, cómo se conduce la entrega de permisos y autorizaciones para aprovechar el recurso, ¿ya? Y además la institucionalidad, es decir, todas las instituciones que mencionamos anteriormente, está dispersa, no están concentradas en una sola. Y bueno, y como les comenté anteriormente, hay una extracción ilegal de recursos, no, es una realidad que existe, ha existido, ¿ya? Y obviamente sabemos que hay un monitoreo irregular en términos de contaminación en muchos puntos, porque no está la capacidad para medir, ¿cierto? Podríamos decir, la calidad del agua, ¿cierto? Principalmente, y también para asegurar el suministro. Eso es un poco lo relativo al contexto. Bueno, aquí hay en este mapa que está acá, yo les quería mostrar un poco qué tan, es como un ejemplo ahí, cómo ha afectado en el caso de los embalses. No estoy analizando cuencas hidrográficas, solamente embalses. Por ejemplo, en el caso del embalse, esto a fines del año pasado, estos datos, no conseguí una gráfica más nueva, pero estaba relativamente actualizada. El embalse Pangue, ¿cierto? En Biobío tiene 96%, por razones obvias que están más al sur, tienen un poquito más acumulado, ¿ya? 96%. El embalse El Yeso, a fin del año pasado, tenía 70% de agua acumulada, pero casi todos están en algún grado de déficit. Imagínense donde yo vivo cerquita, el embalse Peñuelas, prácticamente seco. Seco, seco, seco. No había nada. O sea, casi todo muerto. Creo que ahora con las últimas lluvias llegó a alrededor de un 33%. Se habrá llegado, creo que ni eso. Solamente se empiezan a recargar los acuíferos, es decir, las aguas subterráneas con las lluvias que van cayendo. Pero la situación es bastante dramática y en el fondo es que se va corriendo el desierto desde el norte hacia más al sur. Por lo tanto, en el contexto de cambio climático hay una desigual distribución, obviamente, de avance de los climas, digamos, que van cambiando, porque la biosfera, ¿cierto? Este sistema entre inerte y vivo, ¿cierto? Se empieza a acomodar. Ahora voy a la siguiente. Estoy tratando de correr la diapositiva. Ahí sí. A nivel mundial. Esta es la proyección de cambio climático al año 2040. Cuando los que tengamos hijos van a estar grandes y tengan sus hijos, ¿cierto? O seamos abuelitos algunos. Bueno, no le gusta. Si ustedes se fijan, las zonas con mayor estrés hídrico están en toda la parte de zona centro-asiático, Europa, por supuesto, la parte de Sudáfrica y en el caso que nos interesa, sobre todo en América, las Américas, California y la mayor parte de Estados Unidos que está afectada por un estrés hídrico. Y si ustedes se fijan,
donde cae la mayor afectación en el caso de América Latina, caso de, ¿cierto?, de Chile, ¿ya? Un país que va a ser el país más golpeado por los efectos del cambio climático, ¿ya? Por lo tanto, este es un escenario. Aquí hay un modelamiento, digamos, matemático, ¿cierto? Se hace un análisis de escenarios posibles y se puede llegar con bastante precisión a determinar qué es lo que va a ocurrir, ¿ya? Hoy día, no sé si saben, pero hay modelos matemáticos para todo. Se producen, se estiman incluso las crisis sociales cuando van a ocurrir y con bastante exactitud. Hay un modelo que sacó para estas crisis en Estados Unidos y estimaron que eran 50 años. Se producía alguna revuelta. Por lo tanto, y variables sociales son súper difíciles de predecir. Por lo tanto, en los casos de variables biológicas y meteorológicas, que son un poquito más sencillas, se puede lograr con bastante precisión a medir el impacto. Bueno, ya llegamos a la parte 2. Vamos a tratar de no demorarme tanto. Causas y acelerantes políticos institucionales, ¿cierto? De la crisis, ¿cierto? Del agua, ¿ya? ¿Cierto? En primer lugar, tengo que referirme a lo que ha sido la gobernanza, ¿cierto? Cómo se ha conducido la institucionalidad, en el caso de Chile, para administrar el recurso, ¿ya? Decimos que a nivel moderno, el Código de Aguas de 1981 establece el primer sistema de aprovechamiento moderno de uso del recurso, ¿ya? A nivel constitucional también sabemos que de esa constitución de 1980, que fue profundamente reformada al año 2005 y anteriormente también, se estableció que se establece que el agua es un bien público, pero su uso público es regulado para la Dirección General de Aguas. Por lo tanto, en la práctica, y a partir sobre todo de 1981, existe un mercado de derechos de aprovechamiento de agua. No es que el agua tenga una propiedad, sino que sus derechos de aprovechamiento es lo que tiene propiedad, ¿ya? Sin embargo, y ahí yo tengo que ser honesto, digamos, si bien esto es bueno, en la práctica, como somos latinos, y somos medio, bueno, no somos países desarrollados todavía en la cultura, me refiero, motivó a que se concentraran muchos derechos de agua en manos de particulares y se especulara, pero de mala forma, ¿ya? Eso llevó a muchas malas prácticas, que motivó finalmente a que sufriera este código de agua una modificación al año 2005, y esa modificación estableció los caudales ecológicos mínimos, ¿ya? Que debía tener por lo menos un 30-40% del caudal ecológico estimado mínimo para asegurar la conservación de los ecosistemas, ¿cierto? Restringiendo el uso de la cuenca y las áreas de humedales, ¿cierto? De conservación, ¿ya? Sin embargo, el problema que hubo acá, si bien eso fue una reforma positiva, ¿ya? Falta algo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se sabe que muchos procesos, la DGA, al ser sobrepasado, de hecho anda una noticia acá en Chile, referente a que la Dirección General de Aguas fue sobrepasada en su rol de fiscalización y se superpusieron muchos derechos particulares entre sí y se judicializó además muchos conflictos. Y además de eso, fuera de eso, seguían existiendo extracciones ilegales del agua, ¿ya? En derecho de aprovechamiento. Nota, la nota, y aquí vamos a romper un mito. Los mercados del agua no es algo nuevo, ¿ya? Los mercados del agua también existen en Australia, en Estados Unidos, en el caso de California, en Sudáfrica, las Islas Canarias e Irán, ¿ya? El caso de Australia, que a mí me tocó verlo, existe un mercado con remate de agua, pero es tan bueno, fue muy bueno, y de hecho funcionó muy bien, porque ellos tomaron el ejemplo chileno, pero lo tomaron bien. Lo que hacen los gringos, toman alguna idea, pero digamos, la toman bien. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Ellos vieron que al finales de los años 80, doy el caso, se estaba produciendo un agotamiento del recurso y además había un sobreuso del agua, era todo estatal, y además de ocurrir eso, pasaba que
los ecosistemas se iban degradando, fíjense. Raro, y era todo el Estado. Finalmente generaron reformas a partir de los años 90 hasta establecer una especie de código nacional, un Federal Act, creo que fue finalmente en 2001, y se estableció un mercado del agua muy bien regulado, con la facultad de los estados federales, en este caso, de intervenir y comprar de vuelta los derechos de agua en caso de que hubiera una sequía o un evento medio catastrófico que obligara a privilegiar el consumo humano y la salud de los ecosistemas. El mercado estaba funcionando súper bien, ¿ya? Y obviamente motivó que, ahí es donde están los resultados que yo les comento, que hubiera nueva modificación del Código de Aguas en Chile, ¿ya? Al año 2021 y que resultó en una excelente reforma legal, ¿ya? Donde se asegura obviamente el consumo humano, se tiene la facultad de intervenir, ¿cierto? Y hay una serie de otras cosas que voy a hablar en la siguiente diapositiva. Bueno, este tema en general, por eso yo hablo de resultados de esta gobernanza que hubo del agua, gatilló una pérdida de credibilidad en los mercados del agua en Chile. Disputas legales, pero muchísimas. Bueno, ¿para qué vamos a seguir hablando de las disputas que han habido con relación al agua? Como les mencioné anteriormente, conflictos del agua, por el agua, entre la industria, por ejemplo, la minería, ¿cierto? La agricultura y los asentamientos humanos. Fuerte activismo, pérdida de credibilidad en el cambio climático y los eventos particulares de cambio climático como la megasequía. Y obviamente, cuando hay una pérdida de credibilidad, no hay transparencia en un mercado, se genera una pérdida de confianza entre las partes interesadas. ¿Ya? Bueno, y ahí vamos a hablar de más detalle de lo que estábamos comentando. Bueno, les mencioné el activismo. Todos han oído hablar, no es sequía, es saqueo, ¿cierto? El agua no se vende, se defiende. Entonces llegó a mucho activismo, ¿ya? A volver un poco al recurso agua como un bien estatal, que fue antes de la modificación de 1981. Obviamente no teníamos un contexto de sequía como había estado en esos años, y volver un poco a lo que había. Y se multiplicaron los conflictos por el agua entre activistas, industriales, incluida la agricultura y minería. Quedó la embarrada. Ha quedado la embarrada. Y lo peor es que se empiezan a cuestionar las industrias, que en el fondo hacen progresar un país también, bien llevados obviamente. Y vamos al punto 3, ¿cierto? Que vamos a analizar el tema de la minería en la comunidad industria tipo, y después vamos a mencionar el tema de la agricultura. En el caso de la minería, bueno, representa casi el 15% del Producto Interno Bruto en Chile. Es la primera industria exportadora en caso de Chile. Tiene altos consumos de agua. Se proyecta que a 2025 podría tener 24,6 metros cúbicos por segundo en la minería del cobre. ¿Ya? La proporción de uso del agua por la minería es mayor, obviamente, en regiones como Antofagasta y Atacama, mayor al 60% en el primer caso y mayor al 10% en el segundo. Tradicionalmente la minería, que se desarrolla en faenas en la alta cordillera, ha utilizado aguas de la cordillera o en el caso de la zona norte, aguas de humedales, bofedales en este caso, en la zona norte, que son muy sensibles a la extracción. Y desgraciadamente, este uso por la minería que requiere alto volumen de agua llevó en algún momento a que bajara mucho las reservas de agua y pusieran en peligro, obviamente, la salud de los ecosistemas. Y un punto importante, según Cochilco, la Corporación Chilena del Cobre, que es el mineral más valioso, podríamos decir, en términos de exportaciones en Chile, se dice que la demanda de agua, se predice que la demanda de agua va en aumento. Incluso con tecnologías para aprovechar agua de mar, el impacto en el agua dulce se va a incrementar. Incluso con eso, que es lo que vamos a ver a continuación. Sin embargo, hay ya empresas pioneras, como el caso de BHP Billiton, que están con estrategias de cero agua dulce. ¿Ya? Se habla incluso de que el problema ya no es la ley del mineral, sino es un problema
del agua para instalar una minera. ¿Qué soluciones tecnológicas se han empleado en la minería? Bueno, como ya se las mencioné rápidamente, la desalación, que cada vez se está haciendo más barata, ¿ya? Y es una buena noticia, ¿ya? Por ejemplo, Escondida tiene una planta de capacidad en el norte de 2.500 litros por segundo, ¿ya? Una planta de osmosis inversa, y como dentro de su plan de cero agua dulce, tiene al año 2030 la meta de fijar a cero la extracción de agua dulce, complementaria al proceso productivo, ¿ya? Sin embargo, también hay otras estrategias, además de desalar agua de mar, ¿cierto? Es de usar reducciones, es decir, eficiencia hídrica, y ahí es donde viene lo que vamos a hablar, que van desde bajas estrategias, es decir, llegar a un 25% de reducción del consumo hasta altas metas, llegando incluso al 75%, y ahí es donde viene el uso de los ecocertificados de la implementación de normas, ¿cierto? Como la ISO 14001, que ya no es suficiente, sino que hablar de una ISO 46001, ¿ya? Ahí viene el rol de un eco certificado, un sistema de gestión para la eficiencia del agua. Bueno, vamos al caso de la agricultura. ¿Y cuál es el rol de la tecnología en este caso? Bueno, la agricultura aporta el 3,3% del PIB nacional. Si bien no es tan alta el aporte en términos del PIB, ¿cierto?, al crecimiento del país, sí es en términos de mano de obra. Da más del 10% de la fuerza laboral en Chile. Eso significa que mucha gente, sobre todo en las faenas temporales, trabajan en la agricultura, ¿ya? A todo esto la minería da muy poca, y generalmente emplea muy poca mano de obra, ¿ya? Y es una razón muy simple, porque cada vez va tecnologizando, automatizando más sus procesos, la agricultura también, ¿ya? Y obviamente todavía tiene que, en el caso de la agricultura, emplear mucha gente, y mucho menos obviamente la minería. Pero no crean, en el caso de la agricultura se va automatizando también, al haber también problemas de suministro de personal en las épocas críticas, que son las de cosecha. Críticas me refiero en términos de demanda personal. Bueno, la mayoría del riego, yendo a lo que nos interesa, es realizado por gravedad, ¿ya? Y obviamente hay muchas pérdidas de agua en el proceso, ¿ya? No todas, por ejemplo, las agrícolas de palto, ¿cierto?, de lechuga, de hortalizas, de un montón de productos frutícolas, ¿cierto?, y hortícolas, ¿cierto?, emplean técnicas de irrigación eficiente, ¿ya? Puede mejorar incluso la aplicación de tecnologías de irrigación modernas, llegar hasta un 30% más, ¿cierto?, la eficiencia en el uso del agua, ¿cierto?, reducir el consumo. Y aquí es clave probarlo, el rol de los ecocertificados. Nuevamente voy a ISO 46001. ¿Por qué es clave? Porque aquí, ¿qué es lo que se hace en el fondo, cierto? Si ustedes se preguntarán, ¿por qué tengo que certificarme? Si yo soy eficiente en el uso de agua, ¿por qué tengo que certificarme? Aquí hay un tema que hablan mucho las certificaciones, es el tema, como dicen los gringos, trust, confianza. En el fondo, un certificado es una muestra de confianza de que esto cumple con las prácticas dado por una entidad independiente a esta industria. Todo se trata en el fondo de confianza. Bueno, yo les comenté en cuarto punto que del actual ordenamiento jurídico versus el propuesto, ¿cierto? Y cómo esto va a afectar a la industria. Les comenté, ¿cierto?, que se habla les voy a hablar, de hecho, de la última modificación del Código de Aguas, ¿ya? Y un poco de lo que establece la actual Constitución, que todavía no ha sido reemplazada, en caso de que se reemplace, al año 2005. La última modificación del Código de Aguas entró en vigencia por la ley número 21.435, y como les comentaba anteriormente, privilegió el consumo
humano, el saneamiento y la preservación de los ecosistemas. Establece derechos para uso en su fuente, por lo mismo, para preservación de esos mismos ecosistemas, y obviamente respeta el caudal ecológico mínimo, y hoy en día, con esta modificación, ya no existen derechos de agua permanentes, sino que estos son temporales, se extinguen luego de 30 años, debiendo repostular el particular, ¿cierto? El agente privado, que puede ser una asociación de agricultores pequeños, una gran empresa agrícola o un particular X, ¿ya? Ante la DGA. Y además, caducan si no se escribe en el conservador de bienes raíces y en el catastro público de aguas de la DGA MOP, que son Dirección General de Aguas y Ministerio de Obras Públicas. Se establece además como una novedad los planes de gestión hídrica. De hecho, cada plan de gestión hídrica debe estar en cada región, porque cada región obviamente del país tiene una realidad distinta. Y además fortalece la potestad sancionatoria de la Dirección General de Agua. Aumenta el valor de la patente por no uso. O sea, aquí usted no puede tener acaparado de derechos si no lo está usando. O sea, reduce un poco la especulación innecesaria, podríamos decir, ¿ya? Que era algo muy, muy aplaudido cuando apareció este código de agua. La verdad que tenemos un código, como la gente, podríamos decir, muy bueno, que apuntó hacia el verdadero espíritu que es lo que tenía un mercado de agua, es decir, que fuera realmente eficiente y protegiera los ecosistemas y se asegurar el consumo humano. De hecho, hay una facultad de intervenir de la DGA, los causa existe, en caso de que haya peligro para el abastecimiento y consumo humano. ¿Qué dice la actual Constitución, aún vigente? El artículo 19, el numeral 24, ¿cierto?, consagra los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, donde se otorgará estos derechos, la propiedad a esos titulares sobre estos, ¿ya? Y en el Código Nacional de Agua, ¿cierto?, se establece que el agua es un bien de uso público, pero tiene esos derechos de aprovechamiento. Lo mismo que ya estaba refrendado en el Código Civil del siglo XIX, que se ha respetado, ¿cierto? O sea, se ha respetado por lo menos en la legislación, eso sí está, que todas las aguas son bienes nacionales de uso público, por lo tanto, esto no es un concepto nuevo, ya existía la legislación. El tema es que yo puedo colocar todo lo que quiera en una ley, pero si no está correctamente diseñada la ley y no está correctamente implementada, eso va a ser letra muerta. Eso es importante saberlo, ¿ya? Por lo tanto, para que una ley funcione, tiene que haber buenas políticas públicas. Bueno, tenía que analizar el borrador de nueva constitución de este año. Voy a ser lo más neutral posible, ¿eh? Porque yo creo que es importante que, sin mencionar cuáles van a ser los efectos, podrían ser los efectos. Bueno, el borrador de nueva constitución establece que, algo muy similar a lo que estaba anteriormente, la protección del agua en todas sus fases, donde se va a prevalecer consumo humano, saneamiento y ecosistema, algo que ya está en la modificación del Código de Agua. Y la ley especial determinará sus demás usos y se crea una institucionalidad nueva, que es la Agencia Nacional de Aguas, la cual determinará asignaciones de uso y estableciéndose además el principio de incomerciabilidad. Es decir, ya no va a existir la figura de yo pago por un derecho de aprovechamiento de agua, ¿cierto? No va a haber una competencia por eso, sino que el funcionario va a asignar en los criterios que no sabemos, no lo sé porque no existe la ley, a un particular o empresa X en función de los criterios que tampoco desconocemos. Por eso se habla de una Agencia Nacional de Aguas que va a determinar ciertas asignaciones. Se habla también de un sistema de gobernanza de aguas participativo y descentralizado, que todavía no lo conocemos cómo hacer, pero se supone que estaría en la Agencia Nacional de Aguas. También se establece la figura de los consejos de cuencas, ¿ya? Para administrar el recurso, estableciéndose titulares de autorizaciones de agua de la sociedad civil y entidades territoriales, ¿ya? En un proceso de multigobierno, podríamos decir, del agua, ¿ya? ¿Cómo se va a llevar a cabo eso? No lo sabemos porque no está establecido acá.
De hecho, no conversa o no interactúa, no es consistente con el actual código de aguas que tenemos modificado. Hay también un reconocimiento a pueblos y naciones indígenas, ¿cierto?, del uso tradicional del recurso en sus territorios, ¿ya? Y el Estado promoverá además, dice el borrador, la gestión comunitaria, especialmente en zonas extremas y rurales. Obviamente, nuevamente se refuerza que el agua es un bien común, natural e inapropiable. Un comentario sobre esto, ¿qué es lo que va a cambiar? Se van a poner en duda todos los derechos que ya están otorgados, obviamente, estableciéndose que ya no quiero decir que no va a existir la DGA, pero va a haber una administración nueva con criterios que desconocemos, por lo tanto, hay una incertidumbre de saber cómo se va a generar esto. No sabemos si se va ¿cómo se llama?, a respetar, digamos, lo que está anteriormente otorgado. Por lo tanto, es más que nunca, es importante contar, en caso de que se apruebe esta parte, esta sección, contar con un ecocertificado. No, pero voy a ponerle un control para Aquí atrás, ¿no? viene lo que ligo inmediatamente con lo anterior, ¿ya? Porque en el fondo el requerimiento de sustentabilidad es algo que viene, o sea, y llegó para quedarse, eso sí es cierto. Y el concepto de licencia social para operar es un concepto que nace en la minería, por eso puse el camioncito, el tolva. ¿Y por qué nace, qué significa la licencia social para operar? Significa que las corporaciones necesitan el beneplácito de las comunidades para poder operar en los territorios, ¿cierto?, donde desarrollan sus operaciones en el largo plazo, ¿ya? Necesitan cumplir no solo la ley, no solo cumplir, sino que ir más allá de la legislación para contar con ese beneplácito. En el fondo, ese diferencial que se me produce lo logra la licencia social para operar, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque si yo no tengo licencia social para operar, para estar con comunidades que están cada vez más, tienen el awareness, ¿cierto?, la toma de conciencia sobre derechos percibidos por ellas mismas, ¿cierto?, estas comunidades, van a organizarse, a judicializar, a tener pleitos legales con la empresa, a generar boicots, protestas, corte de caminos, todo lo que ya conocemos, que pasó en algunos países latinoamericanos y que ha ocurrido, sobre todo en el caso de Perú, digamos, ha ocurrido mucho eso, y presiones contra las operaciones de una empresa. De hecho, han ocurrido casos bastante paradigmáticos, como el caso de Pascualama, que está interviniendo un glaciar. Bueno, ahí no lo estaba haciendo muy bien en realidad, porque estaba interviniendo directamente la superficie, lo que yo tengo entendido, cuando debía intervenir por debajo, que era como lo más obvio. Y obviamente hubo una presión social muy grande y que finalmente paralizó la operación de la empresa. Y aquí viene un concepto que está inmerso, aquí me puse medio académico para mis cosas, y es como una clasificación esto, ¿ya? Es una taxonomía que toma 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorías, ¿ya?, de normas, ¿cierto?, de estándares que establece enmarcadas en lo que es la responsabilidad social empresarial, que es ese concepto que ustedes ven aquí arriba, que las engloba, ¿cierto?, y que están dentro del marco de la gobernanza ambiental privada. Y aquí tenemos que vamos al caso de estándares de normas de empresas individuales. Un ejemplo de ello es el estándar de la Coca-Cola, el estándar de Tesco, el estándar de las zapatillas Nike. Esos son ejemplos de estándares de normas de empresas individuales, es decir, que una industria es tan grande que hace normas para sí misma y contrata un auditor de tercera parte, ¿cierto?, independiente, para que verificara el cumplimiento de ese estándar. Y a veces esos estándares, aunque ustedes no lo crean, que dicen, ustedes pueden decir, oye, la empresa se está auditando a sí misma, pero no, son estándares bastante exigentes. Generalmente lo tienen corporaciones grandes. En segundo lugar, tenemos normas o partnerships, ¿cierto?, de carácter público o privado,
es decir, asociaciones entre programas de asociación entre estatales y privados, que podría ser, por ejemplo, uno famoso que ocurrió hace 20 años, no sé si ustedes se acuerdan, los que eran más viejitos, no los más chiquititos, que decía en los computadores EPA o EPA. ¿Se acuerdan cuando encendían el computador? Decía Environmental Protection Agency. Entonces era un programa de reducción de consumo de energía de los computadores, para que usaran la mayor cantidad de energía posible. Y lo certificó la EPA. Y fue en colaboración con varias empresas. Bueno, ese es un ejemplo de alianza público-privada. El tercer caso son los reportes corporativos. ¿Ya? Los reportes corporativos son, por ejemplo, bueno, ustedes lo han visto, a final de año una empresa hace un sumario en base a indicadores, ¿cierto?, de sus prácticas ambientales, sociales, ¿cierto?, laborales en este caso, y lo entrega disponibles al público en general para ver cómo va la empresa en términos de su sostenibilidad. ¿Ya? Bueno, hoy en día existen muchas empresas forestales, Mininco, Arauco, se me ocurre las mismas Coca-Cola, digamos, grandes grupos corporativos tienen ese reporte. La crítica que han tenido ese sistema es que generalmente la empresa se audita a sí misma. ¿Ya? Ese es el criticismo que ha tenido este sistema. Y aquí ya tenemos un poco normas, no quiero decir más avanzadas, pero que son como más institucionalizadas, es decir, son más formalizadas y tienen toda una industria detrás, como la industria que estamos, que es donde tienen los sistemas de gestión ambiental. Y aquí tenemos el caso de las normas ambientales, ISO 14001 y la ISO 46001, pasando por los códigos de conducta, que por ejemplo un código de conducta puede ser los códigos de conducta de la industria forestal, por ejemplo. Es un ejemplo. Lo que tienen en común estos dos tipos, que es el que nos vamos a centrar, que son los sistemas de gestión ambiental y el sistema de gestión de eficiencia del agua, que es ISO 46001, es que, adivinen, son auditados por una tercera parte independiente, ¿ya? Que está muy destacado ese rol, digamos, podríamos decir. Y aquí tenemos otros sistemas que también son bien avanzados, que son la gobernanza no estatal conducida por el mercado. Eso significa NSM, no hubo otra forma de abreviarlo, ¿ya? Y ahí tenemos las normas FCC, las ASC, de acuicultura forestal, y AWS, que es un estándar del agua, ¿ya? Que es otro estándar, aparte de ISO 46001. ¿Cuál es la diferencia con ISO 46001 que estamos hablando? Es que AWS es un estándar que va más bien a la administración de la cuenca por varias partes interesadas, y en cambio la ISO 46001 es una norma para ser aplicada a la gestión del recurso eficiente, pero desde el punto de vista de la organización, no de varios usuarios. Bueno, en todo caso ambos estándares son relativamente nuevos. Bien, aquí nos pasamos al rol y nos pasamos a tierra derecha después de haber hecho esta tremenda introducción. Era bueno dar el contexto y nos vamos a hablar del rol de la ISO 46001, ¿ya? Versión 2019. Les comento que la norma es muy reciente, como ustedes ven en el año, digamos, pero ya se podría certificar, se podría empezar a implementar, y esperando obviamente la acreditación a nivel internacional, obviamente. En el caso de Chile probablemente veamos en los próximos 2 años una acreditación de esta norma, que va a estar en línea, digamos, con las solicitudes de certificación, obviamente, y establece un sistema de gestión eficiente del agua. Y lo que tiene esta norma es que tiene una guía de uso, es decir, no es como el caso de ISO 9001 e ISO 9004, que ISO 9001 establece los requisitos e ISO 9004 establece los requerimientos para ir más allá, es decir, un poco como la guía de uso, podríamos decir, para ISO 9001. Aquí va todo en un solo pack. Considera esta norma una variedad de usos dentro de la organización, que pueden ir desde el almacenaje, el transporte, ¿cierto? La relocalización, ¿ya? ¿Cierto?
la transformación como insumo para un proceso para lograr otro producto. O sea, es muy amplia, que puede ser desde una desaladora, desde una minera, hasta la misma empresa que reparte agüita embotellada. Identifica el agua además como un recurso clave dentro de la planificación empresarial. Promueve medidas hacia optimizar y gestionar el recurso y reconoce el impacto al cambiar su uso. Asegura un mayor nivel de responsabilidad, ¿cierto? En este caso de la dirección, al igual que las otras normas, ¿cierto? Hay una gerencia, ¿cierto? El top management que se dice, y el representante de dirección. Y además permite, con el análisis de riesgos y oportunidades, aprovechar precisamente oportunidades de la gestión del agua. Es decir, por ejemplo, si se está perdiendo agua por fuga desde una cañería, permite focalizarse en esas oportunidades de mejora. Muy importante, permite defenderse ante críticas, ¿ya? Ante críticas, ¿cierto?, de grupos de presión, que pueden ser ONG, ¿cierto?, puede ser la sociedad civil, ¿cierto?, y por lo tanto, al generar un reporte que es certificado por una tercera parte, permite una mayor transparencia en lo que es en el uso del recurso agua. Y obviamente permite generar un certificado evidenciable ante una tercera parte. Y mejorar la obtención de licencia social para operar ante la sociedad civil. Aquí hay un tema clave, que es que lo más importante que cualquier norma ISO va a solicitar es que la empresa cumpla primero la legislación legal, no es al revés. Una norma ISO no va a pedir como meta o un objetivo cumplir la legislación, parte de la base de cumplimiento de la legislación como mínimo, y después de eso se certifica, se produce la mejora, perdón. Y ahora vamos a analizar un poco la norma en detalle. Aquí yo estoy admitiendo algunas personas que llegaron después. Bien, aquí yo les coloqué en una sola lámina la norma ISO 46001, versión 2019, la cual está compuesta de 10 puntos. ¿Ya? Después de el alcance, que algo mencionamos anteriormente, que en el fondo me establece que es apropiada a todo tipo de organizaciones que tengan que ver con el uso del recurso. Viene un capítulo 2 de referencias normativas y un capítulo 3 de términos y definiciones, donde se establecen que es un indicador, ¿cierto?, de agua, que es un sistema de gestión para la gestión eficiente del agua, ¿cierto? Y lo que es una medición. Desde el punto 4 al punto 10, la norma ISO 46001 es auditable, tal como ocurre en el caso de ISO 9001, de ISO 14001 y de ISO 45001, normas de calidad, medio ambiente, salud y seguridad ocupacional, respectivamente. Y vamos a revisarlo un poquito. Ya vamos a conversar un poco de la norma. No sé si ustedes conocen todos estos capítulos quienes están acá, a los que estoy viendo. No les he preguntado nada. O los repaso todos, ¿no? Repasémoslo. ¿Eh? Repasemos los capítulos y en color azul vamos a comentar las cosas que son nuevas, que no tienen los otros sistemas, porque el resto, el esqueleto que tiene esta norma es toda similar a las otras normas anteriores. Bueno, el punto 4 establece el contexto de la organización. Y en el contexto, yo tengo que entender el contexto interno, cómo funciona la organización, y el contexto externo. Puedo hacer un análisis PESTEL, político, económico, social, tecnológico, ambiental, de environmental, ¿cierto? Y legal. Eso significa PESTEL. ¿Ya? Que se usa mucho, generalmente es un análisis cualitativo, pero también
se cuantitiviza al generar datos en ese análisis para entender el contexto. Por ejemplo, si estoy hablando de una minera o de una agrícola, una empresa agroalimentaria o una salmonera, una piscicultura, por ejemplo, yo tengo que entender lo que estuvimos hablando anteriormente. O sea, toda esa tremenda vuelta que yo me di, no está de más, porque es el contexto que tengo que tener en cuenta dentro del análisis que voy a hacer para esta norma. Por lo tanto, todo lo que hice anteriormente, lo que hicimos, no está de más. Es parte del contexto externo de una organización. Y el contexto externo, obviamente, es su licencia social para operar. También tengo que, al igual que con las otras normas anteriores, las otras normas ISO, entender, ¿cierto?, las necesidades y las expectativas de las partes interesadas, ¿cierto? Y tengo partes interesadas internas y partes interesadas externas. Las partes interesadas internas son los trabajadores, los accionistas, propietarios, ¿cierto?, ejecutivos, plana mayor, plana menor, ¿cierto? Y dentro de las partes interesadas externas, voy a tener la comunidad, los vecinos, que pueden reclamar por el ruido. No, voy a tener también dentro de las partes interesadas externas la autoridad fiscalizadora, que puede ser la DGA todavía, en el caso de Chile. Y también podría tener ahí autoridades, puede ser si estoy en una ciudad, la superintendencia de servicios sanitarios. O si estoy, bueno, en caso de descarga de riles, ¿cierto? De residuos industriales líquidos. En el punto 4 también está el alcance del sistema de gestión de la eficiencia del agua. ¿Ya? Se determina el alcance. El alcance en el fondo es determinar el giro de lo que hace la organización con respecto al agua. Posteriormente, tengo que determinar un sistema de gestión eficiente del agua y lo que significa acá, ¿se acuerdan? No sé si los que estén familiarizados con la norma ISO 9001, ¿cierto? La norma de calidad, se acordarán que ahí había que crear un mapa de procesos. Y el mapa de procesos, aquí le vamos a cambiar el enfoque. Lo vamos a orientar hacia agua. Es decir, tengo que generar cuáles son los procesos productivos, ¿cierto? O de transformación dentro de mi organización que usan, consumen agua y cómo yo puedo ver dentro de esos procesos productivos las oportunidades de mejora para gestionar eficientemente el recurso. En el punto 5 está el mismo principio que las otras normas de liderazgo y compromiso. Y aquí me falté en la diapositiva y se van a enojar conmigo porque le puse política de calidad. Ahí nadie se dio cuenta, yo tampoco. No, pero es la política de ESGEA, es decir, política de sistema de gestión, sistema de gestión de eficiencia del agua. ¿Ya? Eso significa. Y ahí en la que viene los roles, responsabilidades y autoridades de la organización para el sistema de gestión eficiente del agua. Es decir, tengo que tener una política en el fondo que son los lineamientos, ¿cierto?, para gestionar eficientemente el recurso, es decir, en el fondo una declaración de principio. ¿Ah? Por ejemplo, voy a reducir el agua fruto de los procesos de transporte, ¿cierto?, de agua en camiones de aljibe, estoy dando un ejemplo muy burdo, como principio de mi organización y además voy a reducir el consumo derivado del uso en el proceso X, ¿cierto? Dentro de electroobtención, ¿cierto? En el caso de una minera, por ejemplo. Estoy especulando nomás. Y de ahí yo paso al punto 6, que es la planificación. ¿Ya? Y la planificación ahí es como más diferente, digamos. De hecho, tiene más color azul, digamos, dentro de esta presentación, porque establece de algo bastante similar que tengo que establecer acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. ¿Ya? Los riesgos generalmente son cosas negativas que podrían pasarle a la organización. En el fondo es establecer un análisis qué pasa. No se escucha. Mucha.
Si algo pasa con el audio. Ah, Yo no escucho nada. Yo creo que nadie está escuchando. Algo debe haber pasado. ¿están escuchando? No, no se escucha. No nos escuchamos. Sí, no. Nos escuchamos entre nosotros, pero a él no lo escuchamos. Nos escuchamos entre nosotros solamente. Se disminuye, por ejemplo, hasta un 70%, tengo que establecer los números y establecer esas metas realistas. Ah, Después de eso, habíamos yo tengo perdido un que poquito la conexión, establecer esos estimado. objetivos de eficiencia, establecer la planificación, es decir, quién quién se va a hacer responsable de esa planificación, cómo, Franco. con qué recursos va a establecer un programa, lo va a hacer externa o internamente a la empresa, de dónde va a sacar capital humano, capital financiero, ¿cierto? Para efectuar eso, ¿ya? Y en qué plazo. Es decir, tengo que generar una planificación para lograr esos objetivos. También tengo que considerar, fíjense, los requerimientos legales, ¿sí? No, Franco, era para decirte que te perdimos cuando empezaste con el punto 6 porque se te fue el audio. Repetir. Ya. Voy a repetir el principio 6. Voy a partir con acciones para abordar riesgos y oportunidades porque parece que los marcianitos nos están jugando una mala pasada. Sí, sí. Hay un boicot ahí. Bueno, les comentaba en la planificación, que es el gran punto 6, cuando considero riesgos, significa generalmente eventos algo que podría salir mal y considerar una planificación de ese riesgo. Es decir, y cuantificar ese riesgo. Es decir, por ejemplo, si estoy hablando de una empresa hidroeléctrica, dentro de su consumo de agua para su operación, para generar energía eléctrica, tengo que considerar eventos negativos. Por ejemplo, una sequía. Pero también puedo considerar un evento positivo, una oportunidad, ¿cierto? Que puede ser un año con buenas lluvias, con buenas precipitaciones, con buena cantidad de nieve en la cordillera, también. También, teniendo esas acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, tengo que considerar objetivos de eficiencia en el uso del agua y la planificación para alcanzarlo. Por ejemplo, ya hablaba que en la política decíamos que yo me establezco, si tengo una empresa de transporte, voy a usar mucho menos agua, ¿cierto? Que se pierda, digamos, durante el traslado de volumen del volumen del recurso, si estoy en un camión aljibe, ¿ya? Tengo una empresa de camiones aljibe, y obviamente, si voy a decir reducir en un 30% dentro de esos objetivos, tiene que estar en línea con lo que digo en la política, ¿ya? Eso es muy importante. O sea, la política y los objetivos y la planificación tienen que ser coherentes, es decir, apuntar a lo mismo y en el mismo idioma. La planificación de los cambios, en caso que haya cambios dentro del sistema, se tiene que, obviamente, también considerar. Así como tengo que considerar los requerimientos legales y de otro tipo. Por ejemplo, requerimientos legales, ¿cuáles tengo que considerar? Última modificación del Código de Aguas y eventual modificación constitucional. Es un ejemplo súper práctico, que fue todo el análisis de contexto que hicimos anteriormente. ¿Ya? Tengo que hacer una revisión, y esto es un requerimiento nuevo, de la utilización del agua. Ahí me va a servir ese mapa de procesos de transformación del agua, ¿cierto? Dentro que me hice anteriormente en la parte de sistema de gestión eficiente del agua acá. ¿Ya? Por eso tengo que revisar el uso, revisar las pérdidas, donde se me producen pérdidas, y en el fondo las pérdidas van a representar una oportunidad de mejora.
Tengo que identificar también, esta norma y nuevo, indicadores de actividad del negocio como tal. Es una norma de gestión y de gestión corporativa, ¿cierto? Y esa identificación de actividades del negocio, que pueden ser cuántas personas ocupo para una actividad, cuántos metros cúbicos yo voy a construir si tengo una empresa constructora, cuántas mesas voy a poner en un restaurante. Te me dicen, ¿qué tiene que ver eso con el agua? Tiene que ver, porque resulta que si de la cantidad de personal que yo vaya a tener en una empresa, por ejemplo, y de mesas, yo voy a estimar los consumos de agua posteriormente. Entonces me va a servir tener los indicadores de actividad del negocio. Tengo que también, secundario a esto, determinar los indicadores de efectividad, perdón, de eficiencia del uso del agua. Y aquí ya van indicadores propiamente tal, ¿cierto? Como metros cúbicos por segundo, o metros cúbicos por litro, ¿cierto? ¿Ah? O metros cúbicos por unidad de tiempo, o litros por segundo, quiero decir, litros por segundo. Dije al revés, perdón, me confundí. Posteriormente, dentro de esa planificación, también generar los indicadores de línea base, es decir, cuánto es lo que yo, como unidad de medida, para partir como línea base, yo tengo que conocer para poder generar las mejoras, ¿cierto? En base a esta norma, ¿cierto? Y me habla la norma, y este punto es bien interesante, que dice metas y planes de acción. Y en metas y planes de acción me dice que complementariamente o dentro de la planificación para lograr los objetivos, yo tengo que establecer las metas y planes de acción. Y me nombra una serie de indicadores de eficiencia del recurso y de cómo estos se pueden mejorar. De hecho, que vienen en la guía de uso de la norma. Bueno, ahí teniendo toda esta parte del punto 6, podemos ya pasar al punto 7, que es de apoyo, que no es muy diferente a lo que ustedes han visto en otras normas, que básicamente ustedes tienen que tener recursos adecuados para la organización para gestionar su sistema. Puede ser contratación de un personal externo para gestionar el sistema, tener conocimiento, rescatar el conocimiento organizacional, lo podemos discutir, y que el personal que vaya a gestionar eficientemente el recurso tiene que ser competente, es decir, la suma de las habilidades, la experiencia, ¿cierto? Y la educación de esa persona que trabaja para o en nombre de la organización. Tiene que haber una toma de conciencia del recurso, o sea, del uso eficiente del recurso hídrico, ¿cierto? Y también tener un procedimiento, ojalá, de comunicación interna con referente a la gestión eficiente del recurso. Y finalmente, en apoyo, como sabemos, la información documentada, ya no se habla de control de documentos, tiene que estar controlada, valga la redundancia. Tiene que estar actualizada, ¿cierto? Que tiene que estar revisada, ¿cierto? Distribuida, mantenida, ¿cierto? Y almacenada por un tiempo determinado por la misma organización o a nivel legal. Y ahí nos pasamos al punto de operación, que tenemos puntos nuevos, obviamente. El primero es control y planificación operacional. Es decir, tengo que tener procedimientos para gestionar eficientemente el recurso, ¿ya? Por ejemplo, un procedimiento de transporte, un procedimiento de operación de transporte hidráulico, por ejemplo. Estoy dándome un ejemplo X, pero todo lo que tenga que ver con gestión del recurso hídrico, ojalá debe estar planificado y ojalá estuviera en un procedimiento. Ya, hoy en día no se piden muchos procedimientos documentados, en general en las normas de 2015 en adelante, pero sí es recomendable y debería tener alguno para poder gestionar sobre todo los puntos críticos en el transporte del agua. El punto nuevo que tiene esta norma, que habla de diseño, ¿ya? Y cuando yo diseño un nuevo sistema, por ejemplo, una nueva maquinaria, por ejemplo, que vaya a consumir agua, yo tengo que evaluar cuáles son las potencialidades donde se pueda perder el recurso, por ejemplo. Por ejemplo, dentro
de un sistema de irrigación en la agricultura, yo tengo que evaluar el diseño de ese sistema de irrigación y ver de qué forma podría afectar el consumo, ¿ya? Y estimar las pérdidas. Y ojalá el otro año, cuando yo haga la planificación, reducir un 10%, someterlo a una mejora o cambiarlo derechamente, ¿ya? Pero cada vez que se introduce un equipamiento nuevo en diseño, yo tengo que hacer una evaluación de cuánto es lo que va a consumir. No significa que yo no pueda, como organización, no pueda no instalarlo, pero sí tengo que hacer la evaluación. Después habla de abastecimiento, servicios de agua, producto y equipamiento, el procurement, que habla. En el fondo es todos los procesos contratados externamente por la organización, tiene que de alguna manera ser controlado, podríamos decir, ¿ya? Controlado en términos de qué consumo va a tener, y además esos proveedores estar conscientes del sistema de gestión. Y en el punto que viene 8.4, si no me equivoco, que es el mantenimiento e inspección, tengo que tener un programa de mantenimiento. Si, por ejemplo, tengo en una planta, ¿cierto? Una planta de producción de alimentos, tengo que tener un programa de inspección regular de cañerías y mantenimiento preventivo, ¿cierto? Y ojalá predictivo para ciertos equipamientos. Obviamente también correctivo, es decir, si falla. Ya en el punto 9 y en el punto 10 es exactamente muy similar lo que es la evaluación del desempeño, con la salvedad de que en el punto monitoreo, medición, análisis y evaluación, me habla que yo tengo que establecer mediciones métricas del agua, es decir, con una escala conocida, ojalá en un sistema ISO, es decir, de unidad internacional de medida, para poder estimar el consumo de agua. Es decir, todos esos indicadores tienen que estar de consumo, de eficiencia del recurso, de reutilización, porque la norma se basa en reducir, reutilizar, ¿cierto? Reciclar, habla de esos tres principios al comienzo de la norma, tienen que estar reflejadas en esos indicadores. Obviamente, también se lleva a cabo un programa de auditoría interna, un programa de revisión por la dirección, es decir, revisar después de haber hecho la auditoría interna, haber revisado los resultados de esta, más todo el proceso de transmisión de información, ¿cierto? Con los procedimientos hacia el personal, tengo que revisarlo en la revisión de dirección, que es como una reunión de gerencia o una reunión de directorio para el sistema de gestión eficiente del agua. Y finalmente, la mejora me establece los mismos puntos, ¿cierto? Se establece el mismo sistema de no conformidades y acciones correctivas, el mismo proceso, ¿ya? Y que la mejora continua se lleva a cabo mediante el uso de estas no conformidades y acciones correctivas, ¿cierto? Y todo lo que viene hacia atrás, sobre todo particularmente con el monitoreo, la evaluación, ¿cierto? Y el análisis de la información hacia atrás. Y esta es nuestra última lámina. Y aquí vamos a interactuar. Conclusiones y recomendaciones. Bueno, contexto. Chile es un país brutalmente afectado por el cambio climático, lo que ha ocasionado un suministro de agua restringido a todas las actividades productivas y también a la población de sectores rurales. La verdad que ese es el desafío que queda, el abastecimiento de agua mediante las famosas APR, ¿cierto?, a comunidades rurales. Ese es el gran problema que existe, no la población urbana, que sobrepasa el 99% y agua de buena calidad. También como contexto, la inestabilidad político-regulatoria, sabemos que pasa mucho, ¿cierto?, puede tener un impacto significativo en la industria. Es importante estar protegido, ¿cierto? La minería, la agroindustria y otras, ¿cierto?, como la salmonicultura, al tener pisciculturas, por ejemplo, sobre todo en el caso de sistemas cerrados, como aquellas pisciculturas de ciclo cerrado, ¿cierto?, de recirculación, son altamente cuestionadas por su impacto en los recursos hídricos, ¿ya? Por lo tanto, incluso cumpliendo con el 100% de la legislación ambiental, van a ser cuestionadas de igual forma.
Por lo tanto, hay un tema subjetivo desde la sociedad civil y desde grupos de presión, tales como ciertas ONG, sobre si realmente la organización está cumpliendo con la legislación ambiental, ¿cierto? Con el nuevo o con un nuevo ordenamiento jurídico. Por lo tanto, yo les recomiendo considerar contar con un ecocertificado específico, considerando el efecto del impacto climático, el efecto político institucional, ¿ya? El efecto social, ¿cierto?, que van a tener para poder seguir con sus operaciones, ¿ya? Y obviamente obtener licencia social para operar, ¿ya? Además, esta norma es de fácil, como ustedes ya vieron, integración con otras normas ISO, por ejemplo, con la norma ISO 9001 de calidad, ¿cierto? Y con otras que ya puedan tener, por ejemplo, como la norma de salud y seguridad ocupacional, ISO 45001, antigua OSAS. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Marco, por tu presentación. Y a mí, de las conclusiones, y linkeándolo con el tema de la norma, dentro del principio 4 de la norma, que está asociado a las consultas de los grupos de interés, a la identificación de cuál es el alcance de ese grupo de interés, nosotros manejamos experiencias vinculadas con consultas públicas, identificación de grupos de interés para certificación de normas FSC, ASC, y claramente estas consultas públicas pueden llegar a tener un rol invalidante para poder emitir un certificado. Y ahora con todo este tema de lo contingente que es el uso de agua, ¿cuál tú crees que pudiese, o sea, cuál debiese ser efectivamente el rol de este tipo de consultas asociado al principio 4, que se relacionaba con cómo tú identificas el impacto o el grupo de interés asociado obviamente a esta norma o al uso suficiente de agua? Excelente pregunta. O sea, ¿cuál es el nivel de influencia e impacto? No quiero decir excelente pregunta como es el profesor, que sería muy chistoso. No, es muy buena la pregunta porque eso establece una clara diferencia entre las normas que son en el fondo, que son de la Organización Internacional de Comercio, que es donde está el grupo ISO, y las normas FCC, ASC, que son normas más bien surgidas de grupos de la sociedad civil, ¿ya? Y de organizaciones independientes a la Organización Mundial de Comercio. Yendo a la pregunta específica, se tienen que considerar sí las partes interesadas externas y cuáles son sus necesidades y cuáles son sus expectativas y cómo las voy a manejar. Pero y es ahí hay un tema jurídico interesante, pero no estoy considerando el consentimiento. Solamente, ni siquiera la consulta, ¿eh? Solamente estoy considerando qué es lo que piensan ellos. Yo puedo igual efectuar, y sería bueno si un auditor te va a certificar en la norma, claro, en una primera etapa tú las consideraste, pero después como estas normas van mejorando de a poco, una empresa debiera ser capaz de preguntarle y entrevistar a un grupo de personas, por ejemplo, de los vecinos de la comunidad, si estoy hablando de una planta de producción de alimentos, debiera ser capaz de tener un audio, una entrevista X de una persona, por ejemplo, afectada, que son una población que vive aledaña, unos 3, 4 representantes vecinales, debiera tender a hacer eso, porque en el fondo no hay que olvidar que estas son, si bien son normas de mejora continua y son para la organización, que las soluciones las va a proponer la organización en ISO 46001. En cambio, una norma FCC o ASC, la organización, yo considero la solución las otras partes interesadas. Eso tiene sus pros y sus contras, ¿eh? No todo es tan color de rosa, podríamos decir. Sí, es verdad. Yo voy a incluir más en las partes interesadas en la generación de una solución a un problema ambiental. Voy a incluir otras partes interesadas, pero la gestión va a ser, tal vez en términos de como gestión, como organización, tal vez menos eficaz frente a otra. ¿Ya? Yo creo que lo importante para partir es cumplir la legislación ambiental como mínimo e ir haciendo mejoras, por lo menos.
Espero que eso haya respondido a su pregunta, don Jorge Ríos. Sí. Aquí tengo algunas, no sé si quieren hacer algunas preguntas acá antes de ir a las que están ahí ¿no? Ya, voy a mirar las que están ahí en el Zoom. Zoom. Perfecto, aquí estoy mirando. Ya. Tenemos una por medio del Zoom que dice. Ya, sí, ¿la alguien, puedes tú me la decir? estás leyendo, Sí, ya, exactamente. ok. Esta norma es muy parecida a la norma ISO 50001, más que las otras normas ISO. Aquí se deben identificar los indicadores de guía significativo, Los indicadores de IA, de guía de agua significativo. por supuesto. Hay una parte que es que son los indicadores de gestión de eficiencia del agua y los indicadores base de gestión que generalmente están en una unidad métrica de medida que puede ser, y eso va por una unidad de tiempo, en metros cúbicos por segundo, en litros por segundo, es decir, está una unidad métrica, ¿cierto?, en la medición como unidades por X unidad de tiempo. O sea, también puedo sacar, por ejemplo, razones de recirculación, de cuánto es de lo que se ocupa, se va recirculando, se reutiliza, ¿cierto? Y también como un indicador de pérdidas en términos porcentuales. Puedo sacar todos los mix posibles. Sí, pues generalmente pueden ser similares a la 50.001, que si no mal no recuerdo es la de energía, si no me equivoco. Generalmente todas estas normas, desde el 2015 a la fecha, tienen una estructura similar, ¿ya? Y apuntan todas al objetivo de supervivencia del negocio, entendiéndose la sostenibilidad por términos ambientales, sociales y económicos, ¿ya? Adelante con lo siguiente. Estamos esperando aquí alguna otra pregunta. No ha surgido ninguna más. Sí, ahí me responde, ¿viste? Eficiencia energética. Tengo memoria de elefante. Alguna otra, no van a cuestionar el tema, no sé, por algo del contexto, algo de qué podría pasar con la norma, con el INN, ¿cierto? Eso son cosas como interesantes. Como les decía, generalmente va a haber un proceso de homologación, porque de momento la norma está en inglés, probablemente hay algunas ediciones en español, pero a nivel de lo que es el caso chileno, todavía existe, o sea, no existe, quiero decir, no existe la norma como norma chilena, NCH, ¿ya? Pero lo más probable es que sí vaya a estar muy pronto. Tenemos una normitis en Chile, ¿ya? Y bueno, el NN ha adquirido más relevancia, más peso, ¿ya? Bueno, es una tremenda oportunidad. Tenemos una el tema de la pregunta que norma. dice, ¿en qué año entró en vigencia esta norma? Nos responden del público, 2019. Perfecto. Sí, mira, generalmente ISO, si no me equivoco, cada 5 años va revisando normas. Es probable que esta norma 2019, 2025 se pida una revisión y puede que se demore unos años más en tener una nueva versión. Generalmente lo que hacen es irse homologando entre sí las normas. Y siempre se ha hablado de que va a haber un super certificado que va a involucrar las normas, pero la verdad que llevamos más de 30 años con este tema y todavía no ha ocurrido. No lo he visto y no creo que vaya a ocurrir por lo menos de aquí a 10 años. Nueva pregunta. ¿Cómo lo ven en Chile su interés de implementación? Pregunta capciosa. Alto. Yo creo que alto, porque de hecho ya puedo mencionar, tenemos una empresa que va a hacer un curso en esta norma, ¿ya? Y hay interés, sobre todo porque lo que les conté anteriormente, pues, hay cuestionamiento a la industria por el uso del agua.
obviamente no hay que quitarse, digamos, la empresa, la figura, digamos, de que el instalar una industria es malo, digamos, para el medio ambiente. Y ahí que hay un tema muy relevante, que es el tema de contaminación y uso de recursos. Si yo tengo pérdidas, alto consumo de agua, si tengo contaminación del agua por metales pesados, significa que yo en alguna parte de mi proceso estoy siendo ineficiente. Es decir, si yo contamino, si yo uso más de la cuenta un recurso, yo estoy siendo ineficiente y perdiendo plata. Por lo tanto, a mí me conviene como organización ser amigo con el medio ambiente. Lo que es bueno para el medio ambiente es bueno para los negocios también. Por lo tanto, no hay una dicotomía entre industria y protección del medio ambiente. Tienen que ir a la par. O sea, van a la par. Y todo el desarrollo que ha llegado en los últimos siglos ha tenido que ver con eso. Hacer más eficientes los procesos de manera de tener menos pérdidas, ir a esas fuentes renovables y sustentables de energía también, es el caso de la norma que comentaba anteriormente, y obviamente generar mayores condiciones de progreso y bienestar para las personas. Y la vida. ¿Están impartiendo cursos, Ahí es estimado? interesante hablar de eso en todo caso. ¿Están impartiendo cursos de... Ya. No, pero sí puedo hablar fuerte. Ya, bueno, ya. Hola. Bueno, tengo dos consultas. La primera es, ¿qué opinas respecto al proceso de desalinización? Porque está muy en boga. Igual yo he buscado información, he leído respecto al tema. Hay mucha gente que está a favor, pero el problema está en que, ¿qué hacen con la sal que extraen del agua y que tiene un impacto muy grande en bueno, el ecosistema, que tiene que ver un poco con respecto a lo que mencionaste sobre cómo preocuparse por el medio ambiente? Eso. Excelente pregunta. Muy buena pregunta. La desalación, fíjense, he escuchado desalación, desalinización, he escuchado desalación, desalinización, pero el proceso que genera que el agua tenga pocas partes por millón de cloruros, porque lo que se saca del agua de mar es fundamentalmente cloruro de sodio, ¿ya? Es por el proceso de osmosis inversa, que es un proceso que consume mucha energía, que necesita unas bombas, pero bien poderosas, y además unas membranitas, ¿cierto?, que se van desgastando fácilmente y que yo estoy hablando cuando yo estudié este tema de medio ambiente hace, ¿cuánto empecé? 16, 17 me metí fuerte, eh, era carísimo. Hoy día el costo de desalar agua de mar puede ir entre 0,5 a $1 por metro cúbico, creo. Anda bastante competitivo hoy en día. Y yendo a la pregunta de qué se hace con la salmuera que queda, se han hecho estudios, y tengo la fuente fresquita, de que hay un centro de la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso que ha hecho estudios cómo impacta, sobre todo al fondo marino, y el impacto ha sido mínimo. No hay un efecto significativo en el medio marino con la salmuera. Incluso podría ser reaprovechado ese insumo que queda, ese subproducto, ¿ya? Digamos, dependiendo, digamos, de lo que yo quiera extraer de ahí. Pero es bajo el impacto. No hay de momento, no significa que no tengamos que preocuparnos, pero el impacto es mínimo, todavía, ¿ya? Y se vienen más plantas de osmosis inversa, digamos. Ahí está como tal. Sí, en Israel, fíjate que y eso es una cosa re importante e interesante, es el país que está más avanzado en tecnología de aprovechamiento de agua. Se habla que en el caso de las aguas grises se aprovecha el 98% de las aguas grises en Israel, fíjate. Nosotros ni llegamos ni al 10%, yo creo que estoy dando muchas cifras, pero no se aprovecha casi nada. También ellos son los primeros que tienen prácticamente donde se abastecen en lo que es con plantas de osmosis inversa, además. Entonces tienen un país con el que tiene un tremendo avance.
Ya, bueno, que tengo entendido que, bueno, hay como dos opciones dentro de la agricultura, como para el tema hídrico, uno está la carretera hídrica y el otro era como hacer una especie como de, como algo submarino para poder conectar y finalmente generar como este equilibrio y, bueno, y poder tener finalmente el recurso, además de los embalses, etcétera. ¿Qué opinas ya, bueno, ¿qué opinas al respecto? Ya, también ahí, del mismo centro ambiental, está el tema de la carretera hídrica. También se discutió, esa es una idea que andaba rondando de unos empresarios, ¿ah? Que don Juan Sutil creo que mencionó ese tema, de la carretera hídrica, y la idea no es tan descabellada, lo que pasa es que en términos de económicos, digamos, es faraónico el proyecto. Estamos hablando de que son más de 20.000 millones de dólares. Estamos hablando de que cuánto, un cuarto, incluso un tercio puede llegar del PIB chileno. O sea, sería una cosa faraónica. A menos que quieras vender tu alma al diablo a los señores de China, que podrían a lo mejor financiar un proyecto de eso, lo veo muy difícil que se podría lograr. Ahora, es cuestionada por el impacto ambiental, porque en el fondo tú traes a lo mejor un agua de una cuenca, que esa agua y me explicaba un investigador, me decía que el problema es que si tú sacas agua de una cuenca, ponte tú que saques el 10%, esa agua no es que sea que se bote de un río, sino que va a enriquecer con sus sedimentos, sus nutrientes, la misma agua, logra un enriquecimiento de la zona que se está descargando en el delta. Por lo tanto, tendría un impacto ambiental más o menos elevado, significativo. Por lo tanto, ciertos investigadores no lo recomiendan, uno porque es caro, y el otro por el impacto ambiental, que se va a generar porque tú vas a dejar de suministrar nutrientes a la zona de mar, digamos. Ya, nutrientes y una serie de otros efectos que no se han considerado, ciertos efectos de corriente y todo el tema. Eso, con el tema de la supercarretera hídrica. Ya, preguntaron acá por el chat si los cursos se están impartiendo. Dentro de acá la respuesta también se la dieron por el chat, pero adelante usted con la respuesta. Creo que esa respuesta es para don Jorge Ríos. ¿La puedo dar o no? No, la respuesta respecto a si está disponible el entrenamiento es sí. La idea es que nos puedan hacer llegar su eventual requerimiento. Por ahora está diseñado un entrenamiento en régimen en in-house, o sea, como privado, pero claramente si hay un interés, no tenemos problema en poder programar una serie de charlas, o sea, un entrenamiento de interpretación de la norma, justamente para poder contextualizar mi pregunta y que está asociado con tu experiencia como consultor, línea de tiempo y etapas dentro del diseño estratégico para implementar la norma en una empresa que tiene experiencia en ISO 9001, ya implementada ya hace bastante tiempo, y una empresa que no tiene nada. O sea, como para poder dibujar en la mente una Gantt, pero sí en realidad al menos cuáles son las etapas macro y tiempo. Excelente pregunta. Bueno, todas son excelentes preguntas en realidad. Yo creo que una empresa que ya tiene expertise, estoy hablando de una gran corporación, bueno, en el norte, Sokimich, Escondida, yo creo que teniendo un buen equipo, esto podría estar en una corporación con más, no, yo creo que puede incluso tirar hacia un año fácilmente. En una empresa más o menos mediana podría estar entre 6 a 8 meses, una cosa así, siendo realista. Y siempre que obviamente que hay un equipo dentro de la empresa, generalmente cuando hay equipos que ya están conformados para normas y viene un consultor externo que tiene que ver este tema, generalmente los procesos van a andar bastante rápido, ¿ya? Yo he trabajado mucho con pymes, la verdad, y estamos hablando de pymes que tienen hasta 200 personas como personal, digamos, y esos procesos de que no tienen nada, digamos, y no con esta norma, van en un año, ¿ya? Ahora, esta norma es mucho más técnica que ISO 9001 versión 2015, ¿ya? Por
Por lo tanto, es mucho más, va al callo. De hecho, ustedes van a la guía de uso que está atrás de la norma y pueden ver ejemplos de indicadores. O sea, incluso ejemplos de mapa de proceso y qué tipo de indicadores yo puedo usar. Entonces, es una norma mucho más dura, ¿ah? Mucho más técnica, digamos, en su actuar que la norma ISO 9001, que es como más ambigua, pero no significa que no sea técnica también. Lo que pasa es que muchas cosas que están en la ISO 9001 son de aplicación más general, pero tienen toda la filosofía de calidad total, etcétera, etcétera, etcétera. Dale nomás. Una pregunta respecto a, dentro de la presentación tú mencionaste que habían ciertas métricas que se debiesen definir como línea base y después para poder hacerlo más eficiente. Me imagino un flujómetro cuando tú estás utilizando en ingreso, salida. Dentro de la guía de uso, ¿pudiste revisar si es que existía algún tipo de requisito respecto a la no sé, calibración, a temas asociados obviamente a la frecuencia de medida, si yo en realidad mido el flujo una vez al día o tiene que ser constante en respecto al almacenamiento de esa información? Eso. Buena pregunta. Sí, existen esas dos cosas. Generalmente la frecuencia de medida la determina la organización, pero siempre y cuando no exista un requerimiento legal, ¿ya? Por ejemplo, en las plantas de alimentos típicos en el sur que tienen que tener un caudalímetro y hay muestreo puntual o continuo de parámetros dependiendo de lo que diga la SIS, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, digamos. Y hay un requerimiento legal como parte de ello, digamos. La norma lo deja abierto, pero sí establece que tienen que ver y establece sugerencias de unidades de medida en lo que es la medida del agua. Ahora, en referente al tema de la calibración, fíjate que ahora como que le han hecho quitar las normas, le han hecho el quite a establecer, a decir la palabra calibración, se transformó casi como en un tabú. No sé por qué, pero es que ese punto yo creo que causó tanto complicación a muchas organizaciones que implementaron en el pasado, que hoy día lo reemplazan por verificación. Entonces, pero sí, dice que el equipo debiera ser verificado a estándares regulares. Es lo mismo que sale en la ISO 9001 y eso está en la guía de uso, fíjate, no sale en la parte de requerimiento. ¿Mm? Otra pregunta dice, ¿cuál es la aceptación de esta norma en países de la región en cuanto a su aplicación? Me pillaste. No, eso no lo sé. No, mira, generalmente lo que se hace, pero sí te voy a responder, no, esto no es chamullo. Esto no es grupo, como dicen, ¿eh? Lo que sí existe que son estimaciones, y eso sí se estudia a nivel de percepción de los consumidores sobre la voluntad de implementar una norma. Y se entrevista a gerentes, se entrevista a gerentes de operaciones, se entrevista al público, y se evalúa la percepción a través de encuestas y a través de mediciones de grupos de interés, en este caso organizaciones, cuál va a ser la voluntad de implementar la encuesta. Eso sí está bien estudiado en el caso ISO 9001, ¿eh? Y en el caso de FCC hay estudios ISO 9001, ISO 14001, y generalmente en el ISO 46001 no existe todavía por la novedad de la norma, pero sí uno puede basarse en normas anteriores. Y en el caso de las normas ambientales en general, lo que hay es un tema de, y nos vamos al tema cualitativo, que existe un tipo especial de gerente o de empresario que se han fijado que siempre va ¿cómo se llama?, implementar primero las normas. Y eso en inglés se llama los true believers. Los verdaderos, es un tipo ideal, se llama. Es un término sociológico, ya una clasificación, que son los caballos que están comprometidos de corazón con el tema del medio ambiente. Hay otros que están esperando, hay un segundo tipo que espera, wait and see. O sea, voy a esperar y ver qué onda. Y eso es como que les van a seguir. Una vez que, si se los pide el mercado, lo van a implementar. Generalmente, los true believers, y hay otra clasificación más que no recuerdo en este momento, van porque se la creen, porque aquí no es solamente por una señal de mercado, ¿eh? Hay empresarios que se la creen y están súper comprometidos. O sea, ese mito de olvídense del chanchito
que es empresario y que se come el billete, eso no existe. ¿Ya? Esto ya que es un modelo viejo que ya no existe en el mundo, ya en extinción. ¿Ya? Aquí hay true believers y aquellos que quieren obviamente implementarla, pero que están esperando la señal de mercado y sobre todo la licencia social para operar, que fue lo que comentamos. Y más o menos para que hacer el cruce de la consulta que te hicieron con el tema de la huella hídrica, ¿no? Porque claramente debiese existir alguna relación en virtud obviamente a poder mejorar tu huella hídrica en relación a poder solicitar este tipo de estándares dentro de tu cadena. Y si te imaginarías, porque evidentemente para el tema de carbono neutral existe el life, la evaluación de ciclo de vida de producto, y si a lo mejor cómo pudiese correr con algo de similares características, pero obviamente para el agua. Gracias por la pregunta. Sí, existen metodologías estandarizadas y hay una asociación, ¿cierto?, que hace la guía de recomendación, que es de Water Footprint Network, que es como la especie de la red para estimación de la huella hídrica, digamos. ¿Mm? Y ahí hay metodologías, obviamente, que permiten, en este momento no recuerdo cuál es el estándar, pero hay un estándar para la estimación de huella hídrica certificable, me parece que está en Control Union, no recuerdo, pero es aparte. Ya ISO 45, pero ISO 46001 no da la certificación de la huella hídrica, sino que establece la certificación de un sistema de gestión para la eficiencia del recurso hídrico. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Ya? La huella hídrica se puede, sí, ¿cómo se llama? Poder estimar dentro del sistema de gestión. Y yo podría usar un solo certificado nomás, si quiero abaratar costos. ¿Ya? Pero es aparte la estimación de la huella hídrica. O sea, como tal, como producto final. Hay otra pregunta un poco más larga. Dice, los indicadores de eficiencia energética pueden estar alienados con los definidos en huella de agua, si es que la organización la tuviera. ISO 14046. En otras palabras, ¿tiene solo alcance el consumo directo de agua o también el indirecto? Buena pregunta. Ambos. Ahora, dentro de la organización, bueno, recuerda que esto es ISO. Y ISO es para mí como organización. Por lo tanto, yo voy a determinar, a menos que me lo pida un requerimiento legal, el consumo, perdón, los indicadores y las métricas apropiadas, ¿cierto?, para poder estimar el consumo y la eficiencia, finalmente, que es lo que quiero generar, ¿cierto?, dentro del estimado del consumo de agua, en el uso. Por supuesto, está todo el permiso, yo no tengo problema. Bueno, muchas gracias. Le agradezco en nombre de Control Union la asistencia a quienes estuvieron conectados y quienes estuvieron acá también físicamente, así que eso, me queda decir muchas gracias.